noches, gracias por venir a nuestra sesión mensual y hoy vamos a tratar el tema de marcapaso en nonagenarios, para lo cual tengo el honor de presentarles a ustedes al doctor Luis Molina. El doctor es cardiólogo, él es profesor titular de la alta especialidad en electrofisiología y jefe de laboratorio de arritmias UNAM. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y gracias a ustedes por estar ahí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar de un tema que para mí es importantísimo y que creo que en ese sentido cojeamos del mismo pie, porque a los nonagenarios todo el mundo los ven como gente que ya está nada más robando oxígeno, que ya no sirven, que qué barbaridad, hasta que, por supuesto, el afectado es la abuelita del interesado o la mamacita. Entonces sí, los pacientes de edad avanzada sí cobran importancia. Para nosotros equivalen al 30% de los pacientes que tenemos para colocación de marcapasos y, en fin, les voy a explicar más o menos qué es lo que hacemos. Bien, los marcapasos empezaron a funcionar en 1957, se hizo el primero, que se trataba de un amigo de Earl Bakken, el que trabaja de dueño de Medtronic, y que ideó un marcapaso este es el primero, que tenía que estar, así está bien, que tenía que estar conectado a la corriente eléctrica, y por supuesto esto limitaba muchísimo el radio de acción del paciente, hasta que después se hizo ya uno de pilas mucho más sofisticado, y estos fueron los primeros marcapasos que salieron al mercado. Esto estoy hablando del principio de la década de los 60. El primero fue en 1957. Bien, ¿qué son los nonagenarios? Los nonagenarios empiezan la novena década de la vida, entonces acá en los 90, es de los 80 a los 90. Entonces nosotros hoy voy a hablar de los pacientes de 80 años en adelante. Las características comunes de estos pacientes es que todo el mundo los considera como terminales. Claro, estrictamente hablando, todos somos terminales. Todos somos pacientes terminales. La vida es una enfermedad letal de transmisión sexual, de fuente ovejuna, pero pues así es. Entonces, es nada más, les falta un poquito más, un poquito menos, pero todos vamos para allá. El problema es que nuestras autoridades consideran que es absurdo e inútil invertir en esta población. Obviamente es. Y que los consideran una verdadera carga social. El tratamiento, darle lo más barato. Eso lo vemos en nuestras instituciones. El paciente ya tiene 85 años. Ponle lo que sea, ya tiene 85 años. Pues no, mi maestro tiene 89 y una novia muy contenta de 42. Entonces, no podemos decir, si ya tiene 85, que ya no vale la pena hacerle más. Esta es una paciente, doña Gregoria, que le pusimos un marcapaso cuando tenía 107 años de edad y vivió muy bien hasta los 111. La semana pasada le pusimos un marcapaso a don Humberto de 106 años de edad, que hasta escucha perfectamente bien, está de maravilla, y ahora con el marcapaso pues mejor. Vamos a ver entonces las indicaciones de los marcapasos. Hay dos tipos de trastornos de conducción. Unos, los que alteran el ritmo cardíaco, los que podemos diagnosticar tomándole el pulso al paciente. Estos son de dos tipos nada más. Los que están entre el nodo sinusal y el tejido atrial, el bloqueo sinoatrial,
y el bloqueo atrioventricular. El primero tiene varios nombres sinónimos. Es la bradicardia persistente, incompetencia cronotrópica. Aquellos pacientes que tienen el ritmo lento, hagan lo que hagan. O sea, si suben, hacen un esfuerzo subir esta escalera o cualquier cosa, se mantiene una frecuencia neciamente lenta. Es bradicardia persistente, que se acompaña de incompetencia cronotrópica, la incapacidad de aumentar la frecuencia cardíaca. Las llamadas pausas sinusales, que no son tales, no son pausas, no para el nodo sinusal. Lo que sucede es que el impulso del nodo sinusal no se conduce a los atrios, al tejido atrial circunvecino. Y el síndrome de taquicardia, bradicardia, taquibradia. El bloqueo atrioventricular es el MOVITS 1 o 2. El MOVITS 2 tan socorrido, todo el mundo a todos los bloqueos le dice MOVITS 2. En realidad es rarísimo el MOVITS 2 como tal. El bloqueo AB avanzado y el más peligroso de todos, el bloqueo AB intermitente. Porque muchas veces vemos al paciente en la sala de exploración, está perfectamente bien, y como tiene bloqueo AB intermitente, puede tener un síncope, inclusive muerte súbita por este trastorno. Y aquí tenemos un par de ejemplos. No estoy seguro si se ve bien, pero aquí tenemos un complejo, otro. Esta barra equivale a un segundo. Entonces, como pueden ver, tiene una bradicardia muy marcada, 20 latidos por minuto o menos, pero si se fijan, este último intervalo es un poco más breve que esto. Esto quiere decir que el bloqueo no es completo. A los residentes les encanta decir que tienen bloqueo AB completo. Pues no, porque si avanza va a ser un bloqueo AB hipercompleto. Entonces nosotros hablamos nada más de avanzado, que sí puede ser más avanzado. Aquí esto es casi completo, pero conducen un poco y despacio algunos complejos. Después tenemos el Wenckebach sinoatrial, que tenemos un ciclo RR cada vez más breve hasta que tenemos una pausa o bloqueo sinoatrial. Después tenemos el más interesante, que es la taquibradia, una bradicardia, que tenemos aquí los primeros tres complejos, los primeros tres diástoles, que con una extrasístole atrial arranca un flóter atípico y fibrilación atrial. Entonces, el paciente tiene episodios de bradicardia marcada y fibrilación atrial en paroxismos. De ahí el nombre de taquibradia. Lo grave de la fibrilación en estos casos es que el paciente con cualquier actividad física puede pasar de diástoles de, vean ustedes, 2-3 segundos a frecuencias cardíacas superiores a los 150 latidos por minuto. Y ambos, la bradicardia y la taquicardia, pueden ser de consecuencias clínicas graves. La lipotimia, el síncope, etc. Que en una persona mayor esto puede tener consecuencias, la fractura de cadera como la más común. La definición y sinónimos: el bloqueo del impulso, el bloqueo sinoatrial, hablando del bloqueo sinoatrial, es más complejo de diagnosticar porque no tenemos la onda P atrial y el complejo QRS ventricular. Es mucho más sutil los datos del bloqueo sinoatrial. No hay una vía de conducción como puede ser el nodo AB o el haz de His entre el nodo sinusal y el tejido atrial. Entonces es más difícil de hacer diagnóstico anatómico. Electrofisiológico es relativamente sencillo. El bloqueo puede ser intrínseco o extrínseco, vagal específicamente. El síncope vasovagal, una bradicardia severa por sobreestimulación vagal.
la bradicardia persistente, la incompetencia cronotrópica de la que dijimos y el síndrome de Tachybrad. La prevalencia es hasta el 43% de indicaciones de colocación de marcapaso. Si ustedes revisan las estadísticas de las compañías comerciales de colocación de marcapasos, la indicación de marcapasos es en el más del 95% de los casos bloqueo AB. Y ponen muchas veces bloqueo AB como poner el paro cardíaco en el certificado de defunción. Ponen bloqueo AB porque es lo más sencillo, pero puede ser bloqueo sinoatrial. En nuestra serie, el 43% de las indicaciones es por bloqueo sinoatrial. El 32%, una tercera parte de los pacientes con bloqueo AB tienen bloqueo sinoatrial. Esto también es muy importante por lo que diré a continuación. Y el problema es, sobre todo, lo que sucede con muchísima frecuencia en medicina, es que está muy mal diagnosticado. Bien, el diagnóstico, ¿cómo puede ser? Bueno, tenemos los tres elementos médicos importantes. Primero, por supuesto, la clínica. El paciente se fatiga, puede tener lipotimias, inclusive el síncope. El Holter, lo que decía hace un momento del bloqueo AB intermitente, la toma de un electrocardiograma durante 30 segundos no nos va a ser de utilidad en un trastorno que no está presente en el momento que lo estamos explorando. Entonces es imperativo tomar registros de larga duración, por lo menos el Holter de 24 horas, pero si es necesario, se resulta necesario el registro de grabadora de eventos que puede durar hasta una semana. En general, en un Holter de 24 horas salen los trastornos más importantes. Y si no tenemos un diagnóstico razonablemente certero en los exámenes de observación, le podemos hacer un estudio electrofisiológico para registrar los electrogramas intracapilarios. Los trastornos de conducción que no modifican el ritmo cardíaco, que no podemos diagnosticar tomando el pulso. Pues todos los trastornos que alteran la onda P, los trastornos que en general alteran el electrocardiograma, los que alteran la onda P, el intervalo PR de más de 200 milisegundos se considera como bloqueo AB de primero o de primer grado, pero que mantiene una conducción 1-1. Las modificaciones del QRS, la más importante, el bloqueo de rama izquierda del haz de His. El haz de His anatómicamente es 95% rama izquierda y 5% rama derecha y subdivisión anterior de la rama izquierda. O sea, el bloqueo de rama izquierda es un trastorno muy grave, además de que puede ser dato de un mal funcionamiento mecánico del ventrículo izquierdo, específicamente de la pared lateral del ventrículo izquierdo. No me voy a meter en insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda, pero el bloqueo de rama izquierda es una amenaza real de bloqueo AB intermitente o avanzado, súbito y ahora sí MOVIX 2, y que le puede costar la vida al paciente. El bloqueo de rama derecha con o sin subdivisión de la subdivisión anterior de la rama izquierda es un bloqueo muy común y totalmente banal, no tiene importancia. La subdivisión anterior de la rama izquierda y de la rama derecha son dos ramitas del sistema His-Purkinje que corren por la pared anterior del septum interventricular y que no tienen mayor importancia. La rama izquierda no. Y aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda que es espectacular, porque el paciente está sin bloqueo los primeros tres complejos y de repente, ¡clac!, aparece el bloqueo de rama izquierda, sin cambio de frecuencia. O sea, el ciclo, la diástole es exactamente de la misma duración. Este es durante un estudio electrofisiológico, se hizo un registro del electrograma de His
y se diagnostica la alteración si afecta o no la activación en el tronco de las de His y la conducción por abajo de la división de His. Muy bien, eso es todo en cuanto al diagnóstico de los trastornos. Vamos a hablar ahora de los marcapasos. ¿Qué son los marcapasos? Los marcapasos son computadoras con una batería de más o menos larga duración que hacen nada más dos cosas: detectar, no censar, detectar y estimular. Si detectan, se inhiben; si no detectan, estimulan. No saben hacer otra cosa. Los marcapasos, desfibriladores, sincronizadores, etc., todos están condicionados a la detección y la estimulación. Los desfibriladores, si detectan una fibrilación ventricular, chocan al paciente, cargan los capacitores, chocan al paciente. Muy bien. Entonces, al detectar, el marcapaso puede inhibirse, disparar o empezar otro ciclo. Al estimular, se reajusta, o bien el estímulo es parte del ciclo que comprende cada ciclo de estimulación, detección, cada ciclo sinusal del paciente. El marcapaso ideal. ¿Qué es el marcapaso ideal? El marcapaso ideal tiene que estimular a partir de la cámara inmediatamente distal al bloqueo. Si el paciente tiene un bloqueo sinoatrial, tenemos que estimular los atrios. Si en un bloqueo sinoatrial estimulamos los ventrículos, estamos despreciando, estamos escupiendo a 2 de las 4 cavidades del corazón. No estamos tomando en cuenta los atrios. Entonces, eso es Dios perdona, los padres muchas veces, las parejas no, los amigos a veces. El cuerpo nunca. Si ustedes le ponen un marcapaso exclusivamente ventricular a un paciente con bloqueo sinoatrial, no se lo van a perdonar y va a caer en insuficiencia cardíaca y eventualmente fibrilación atrial. Hay que evitar a toda costa la insuficiencia valvular funcional, la estimulación artificial si no es estrictamente indispensable, y mantener la capacidad cronotrópica sinusal. Los marcapasos ahora tienen la capacidad de emular el nodo sinusal, cambiando la frecuencia, acelerando la frecuencia de estimulación de acuerdo a los requerimientos del paciente. La secuencia auriculoventricular, ahora sí, de la contracción auricular y la contribución hemodinámica de la contracción auricular. Hay dos tipos de marcapasos: los marcapasos que son de base auricular y de base ventricular. Los primeros empiezan y terminan su ciclo con la activación atrial, y los segundos nada más con la estimulación ventricular, sin tomar en cuenta los atrios. ¿Cuáles son los tipos y las finalidades de los diferentes dispositivos de estimulación? El más común es el marcapaso ordinario, que es impedir las bradiarritmias por bloqueo sinoatrial o bloqueo AB, o la incompetencia cronotrópica, como ya he hablado mucho. Evitar las taquiarritmias. Hay paroxismos de fibrilación atrial que se debe a una activación anormalmente lenta, patológicamente lenta de los atrios. Cuando el impulso del atrio derecho tarda muchísimo en llegar al atrio izquierdo, tenemos una enorme dispersión de periodos refractarios, y cualquier extrasístole, como en el primer trazo que vimos, puede desencadenar la fibrilación atrial. En estos casos lo que hacemos es estimular los dos atrios simultáneamente. Hacemos una sincronización de la activación eléctrica atrial. O bien corregir la sincronía de la activación ventricular. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque el corazón, el ventrículo izquierdo, se activa y relaja de manera asincrónica. Es la disfunción sistólica y diastólica. Bien. ¿Cuáles
son las indicaciones de marcapaso? Esta diapositiva creo que es muy importante. Estas son las únicas que no son indicaciones de marcapaso. Entonces, para empezar, lo más importante es el síncope, que no sabemos por qué lo tuvo. Algunas veces nos dicen, pero doctor, el paciente ya se desmayó, tiene que ponerle un marcapaso. ¿Y qué tal si le ponemos el marcapaso se desmaya al día siguiente? Entonces, no es medicina. Tenemos que tener, antes de tomar una decisión terapéutica, tenemos que tener un diagnóstico. Y con el diagnóstico de certeza o razonablemente certero, podemos tomar una decisión terapéutica y ponerle el marcapaso. Síncope de causa no determinada no es indicación de marcapaso. La bradicardia sinusal asintomática. ¿Recuerdan Soraya, nuestra levantadora de pesas, como atleta de alto rendimiento, además pesista, tiene una bradicardia sinusal formidable, pues le pusieron un marcapaso? Y bueno, ya conocemos el desenlace. Pausas sinusales de menos de 3 segundos sin síntomas, y sobre todo en la noche. El registro de Holter, que a las 5 de la mañana tiene 2 o 3 pausitas de 3 segundos, y el paciente, ¿qué molestias tiene? Nada. No, pero ¿sabe qué? Tiene aquí una pausa, le voy a poner un marcapaso. Oiga, pero no le voy a poner un marcapaso, pero le voy a poner un marcapaso. No hay indicación. El bloqueo bifascicular con o sin PR largo. Hay 3 fascículos en el sistema de conducción His-Purkinje. Las 2 subdivisiones de la rama izquierda y la rama derecha. El llamado bloqueo trifascicular, no hay tal. El bloqueo trifascicular es bloqueo avanzado, lento. El bloqueo de rama derecha con subdivisión anterior más PR largo no es bloqueo trifascicular, pero dicen, no, tiene PR largo, bloqueo de rama derecha y subdivisión anterior. Le voy a poner un marcapaso. No lo necesita. Bueno, a lo mejor el médico sí lo necesita. Está antes de la operación. ¿Qué tiene su paciente, doctor? Dinero. Pero es otra cosa. Estamos hablando aquí de las indicaciones reales. Y el bloqueo bifascicular con PR largo no es trastorno de conducción, no hay que ponerle marcapaso. ¿Cuál es la nomenclatura de los marcapasos? Creo que no me voy a detener mucho, nada más quiero mencionar la primera letra es la cámara estimulada, la segunda letra es la cámara detectada y el mecanismo utilizado. Quisiera nada más mencionar el VBI, es el marcapaso que estimula el ventrículo, detecta el ventrículo y nada más se inhibe. Estimula o no estimula, se inhibe. Ya. Son los más baratos. Esto del costo es un problema verdaderamente serio. ¿Por qué no le pusiste un marcapaso de doble cámara? Pues es carísimo. ¿Cuánto es carísimo? Cuesta 30,000 pesos. ¿Y tú cuánto le cobraste por ponerle el BBI? 45. Pues sí. No puede ser eso. Además, yo creo que el problema económico es una magnífica excusa para cubrir la ignorancia del diagnóstico o del tratamiento. Entonces, si el problema fuera económico, había unos marcapasos, se llaman Premier, eran 2 láminas de metal con un anillo de silicón y un BBI a 70 fijo. Se hacían en Brasil y costaban creo que $650. Cerraron la planta porque no se vendían. Entonces, lo del costo es un mito, una falsedad, pues. Bien. En resumen, si tenemos bloqueo sinoatrial, lo primero que tenemos que pensar es un marcapaso que sea de frecuencia variable. Si la conducción AV, atrioventricular, es normal, lo que el paciente necesita es un marcapaso AAI, que estimula y inhibe los atrios y de frecuencia variable. Nosotros tenemos una serie más o menos importante de pacientes con bloqueo
bloqueo sinoatrial que tienen marcapaso unicamerales, nada más en los árboles. Si además tiene bloqueo AB, pues tenemos que poner uno de doble cámara. El bloqueo atrioventricular, si la conducción sinoatrial, el cronotropismo, es normal, se pone un DDD, no necesitamos la R, la frecuencia variable. Y si no es normal, se tiene que poner el DDD-R. Debido a que tecnológicamente la construcción de uno u otro marcapaso es fundamentalmente lo mismo, ya no tiene grandes secretos o grandes cosas escoger uno u otro marcapaso. Hay marcapasos muy sofisticados para taquiarritmias atriales, por ejemplo. Muy bien, estadísticas y números de nosotros. En nuestra serie, en el Hospital General de México, en donde sirva de cartón publicitario, regalamos marcapasos. Donamos marcapasos, lo único que tiene que hacer el paciente es estar vivo y llegar. Y claro, necesitar el marcapaso. Y se lo regalamos. Tiene que hacer cubrir algunos gastos, pero en fin, lo único que tienen que hacer es llegar. Del 2010 al 14, haciendo nada más la última serie, los últimos 4 años, pusimos 807 marcapasos donados. Estamos muy cerca de los 3,000, que en dólares son 15 millones de dólares que nos han donado y que hemos donado a los pacientes, aunque sean derechohabientes de donde sea, les ponemos marcapasos, puros marcapasos buenos. Hubo de los 807, 243 donagenarios, lo que es el 30%. 43% fueron hombres. Las mujeres requieren más marcapasos. Y tenemos 3 pacientes de más de 100 años. No está mal, ¿eh? Aquí tenemos una gráfica en la que vemos el número de pacientes. Aquí es 70, 60, 40, 30, 20. Y aquí la edad, 80, 1, 2, 3, 90, 1 y 98, 99 y más de 100. ¿Modificamos la curva de Kaplan-Meier de sobrevida? No, pero creo que no es la finalidad. Yo creo que la finalidad en estos casos, la verdadera finalidad, es la calidad de vida. Entonces, esto sirva también de exhorto para decir, no le pongan un marcapaso que va a tener una vida de perro. Tiene que tener una buena calidad de vida. Aquí tenemos, de acuerdo a los años 2004 al 2014, el total de marcapasos en pacientes nonagenarios. Vean, llegamos en el 2010 a tener 36, casi 40 pacientes, 38 pacientes de 143, de 173 en total. 38 eran de más de 80 años de edad. Hicimos, además de ponerles marcapaso de doble cámara, hicimos un protocolo de que me gustaría hablar un par de diapositivas. Lo publicamos en PACE, en la revista PACE, en diciembre del año pasado, salió el artículo, y hicimos lo siguiente. Pacientes que tenían bloqueo atrioventricular avanzado. Se aleatorizaban a estimulación septal o apical. La aleatorización, así, completamente al azar, se ponía el marcapaso en una u otra posición, septal o apical, y el electrodo auricular. Eran todos marcapasos de doble cámara de frecuencia variable. Durante la primera semana los dejábamos exclusivamente con estimulación ventricular, VVI, a 70 latidos por minuto a frecuencia fija. La razón de esto es que los pacientes cuando llegan y necesitan un marcapaso, generalmente es una urgencia, necesitan un marcapaso
ahorita. Entonces, no le podíamos tomar todos los datos de ecocardiografía, la caminata de 6 minutos, etcétera, porque el paciente estaba en mal estado. Entonces, le poníamos el marcapaso y lo dejamos como VBI, como un marcapaso de urgencia, un marcapaso temporal, aunque ya era el definitivo, lo dejamos programado como exclusivamente ventricular. Una semana, y en esa semana le hacíamos eco transtorácico, la caminata de 6 minutos. Luego lo pasamos a valores nominales del marcapaso y le hacíamos cada 6 meses y al año los mismos exámenes. Los resultados. Durante la colocación del marcapaso, lo único que fue diferente fue, con una P significativa, aquí, fue la amplitud de la onda R, desde el septum la onda R que se registra es mucho menor, y la duración, el eje de QRS y la duración del QRS. Si se hace estimulación septal, el QRS es mucho más angosto. Y el resultado fue este. El resultado es que con estimulación septal, la FEBI, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, se incrementó significativamente. La estimulación septal no aumentó y la diferencia al año entre uno y otro fue estadísticamente significativa. Quiere decir que no debemos de poner solo un marcapaso de doble cámara, sino que la estimulación ventricular debe de ser septal. Conclusiones del protocolo: la estimulación VBI exclusivamente ventricular es deletérea cuando los atrios están en ritmo sinusal. La estimulación apical, inclusive en marcapasos de doble cámara, es semejante a la estimulación VBI. Después de un año con más del 99% de tiempo de estimulación, la estimulación ventricular es significativamente mejor la estimulación septal que la estimulación apical. El QRS es más breve, el eje eléctrico con la estimulación septal es arriba a la izquierda y con la estimulación septal es entre 0 y hacia 90 grados en el ángulo normal, entre 0 y 90 grados. Y la amplitud de R es menor en el septum. Esto es un dato curioso sin importancia. Consideraciones técnicas. El sitio de estimulación debe de ser el septum medio y el electrodo puede ser de tornillo o de ancla. Electrodos de alta impedancia en los jóvenes. Y estas son el sitio, la posición del electrodo para estimulación septal. En la oblicua anterior derecha debe de estar en el septum medio, hacia arriba y adelante en el ventrículo, y en la oblicua anterior izquierda debe de estar hacia el septum interventricular. Conclusiones, y sobre todo esto es un exhorto: nunca colocar un dispositivo en pacientes que tengan ritmo sinusal atrial, por favor. Sobre todo el bloqueo sinoatrial. Muy particularmente en pacientes de más de 85 años. Me parece que además es una ley, una regla en las instituciones de salud pública. Si tiene más de 85 años se le pone un marcapaso VBI, el barato, rapidito y prontito, y moviéndose. Colocar el electrodo ventricular en el septum interventricular medio y estimular los ventrículos lo menos que se pueda. Esta es una característica que tienen algunos marcapasos que se llama minimal ventricular pacing. El chiste es que el marcapaso no estimula a menos de que sea estrictamente indispensable. Conclusión: el bloqueo sinoatrial es mucho más frecuente de lo que pensamos. Es mucho más frecuente, es muy frecuente, como indicación primaria del marcapaso y asociado al bloqueo atrioventricular. Hay que conocerlo y sospecharlo para tratarlo correctamente. Nunca vamos a diagnosticar algo que no conocemos. El marcapaso puede inducir síndrome de marcapaso, que es la insuficiencia cardíaca iatrogénica,
y que puede llegar esta hasta la fibrilación arterial. Muchas gracias. No sé si haya tiempo para preguntas. Si quieren, si aguantan ustedes, podemos, y si hay preguntas, claro. Bueno, yo simplemente lo que quiero es felicitarlo y agradecerle su plática. Ha sido una plática muy didáctica y muy ordenada, muy bien llevada. Lo felicito y se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Doctor, los pacientes, la sobrevida al año, que fue la segunda medición que hizo, No, los pacientes vivos estaban un año. Todos, en el protocolo, todos vivieron perfecto, sí, todos. ¿Y son pacientes o eran pacientes cognitivamente íntegros, Sí. independientes? Sí. Yo creo que voy a insistir un poco en esto, y además en pacientes centenarios, don Humberto, etcétera. Yo creo que no se trata de que vivan más. Yo creo que es fundamental el cómo van a vivir. Y más a estas edades, ¿verdad? O sea, tienen todo tipo de achaques, todo tipo de problemas. Es importantísimo, creo yo, que tengan una buena función ventricular para que no estén en la zozobra de la insuficiencia cardíaca, en la zozobra permanente de la insuficiencia cardíaca. Sí, pero la sobrevida fue muy buena. Es más, es una de las contraindicaciones de colocar dispositivos caros, como pueden ser los desfibriladores y sincronizadores, en pacientes que tengan una enfermedad terminal, que sea un CA terminal, que sabemos que la sobrevida a un año es muy poco probable. Ahí sí ya no hacemos proezas con dispositivos costosos, desfibriladores o sincronizadores, pero el marcapaso, aunque tenga un cáncer muy avanzado, sabemos que el paciente se puede morir en un año. Bueno, pues no sé, esto ya es un poco, es más difícil, y esto ustedes lo deben de enfrentar muchísimo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que agonice o dejamos que muera súbitamente por una arritmia? El problema es que si no le ponemos el marcapaso, a lo mejor se rompe la cadera y le va peor. ¿La vida útil de los dispositivos? Varía de acuerdo a muchos factores. Una batería es como un tanque de agua, haciendo la analogía. La estimulación es el chorro que sale por un tubo en la parte inferior. El voltaje es la altura del agua, del nivel del agua, y la corriente es la cantidad de agua que sale. En niños usamos electrodos que se llaman de alta impedancia, que es como las regaderas que tienen unos chisguetitos muy finitos, sale muy poca agua, pero estimula con suficiente fuerza para estimular. Entonces son electrodos que tienen más de 1000 ohms de impedancia, y hacemos que la duración sea de más de 14 años. Estos los usamos en pacientes jóvenes. Jóvenes se define como aquel paciente menor que es un médico. Entonces, y si se usa mucho y está mal programado, el marcapaso dura 4 años. Perdón. Sí, en el estudio, ¿cuáles fueron o cuáles son sus criterios para excluir a los pacientes de la colocación de un marcapasos? Hablando de nonagenarios y mayores. Ninguna. No hay contraindicación para un marcapaso. O sea, el paciente que tiene un trastorno de conducción que requiere de un marcapaso, no hay contraindicación, no hay ningún elemento que diga, no, ¿sabe qué?
no sé, sepsis gravísima, de todas maneras se los ponemos. ¿Una enfermedad terminal o algún proceso diferente al trastorno del... En estos casos tenemos que hacer la evaluación. Ustedes son los expertos en esto. Tenemos que hacer una evaluación muy personal, muy para cada paciente, muy cuidadosa, pero lo que hacemos en pacientes que sabemos que tienen su sobrevida a 6 meses está en entredicho. Le ponemos un marcapaso reciclado. Estamos preparando ya el manuscrito, la utilización de marcapasos reesterilizados, esterilizados por nosotros, pues recuperados de 2 fuentes: cadáver, la más común, y pacientes que se cambian el marcapaso, se les quita y todavía tiene una vida de 1 año el marcapaso, se le pone. ¿Y hay esa coordinación o se incluye el servicio de geriatría en el hospital? Normalmente sí. O sea, en el hospital general, y estamos tratando de hacer todo tipo de publicidades, tenemos una página de internet que se llama arritmias.org.mx, en donde nos hacemos la mayor publicidad que podamos. Estamos en 200 marcapasos al año. No podemos muchos más. Llevamos 200 al año desde hace ya varios años, 4 o 5 años. Pero siempre decimos que no podemos más y siempre podemos 10 más o una cosa así. Entonces, si del servicio de geriatría nos hablan, este paciente requiere un marcapaso, y no chistamos. Los pacientes que no les ponemos marcapaso, ahora estoy pensando, nos hablaron de una población cercana al Distrito Federal, nos dicen: tenemos un paciente que necesita un marcapaso, mándenlo, y le ponemos el marcapaso temporal a la hora que llegue. Llegó a la 1 de la tarde, bueno, ¿cómo está? Malísimo. ¿Qué es malísimo? ¿Requiere el marcapaso? Sí, entre otras cosas, porque venía séptico, diabético totalmente descompensado, potasio hasta acá, en fin, todo mal, inconsciente. Entonces dijimos: no lo toquen, porque lo único que no necesita necesita todo y un marcapaso, pero antes necesita todo. Esa fue quizá la única vez que hemos rechazado a un paciente, rechazado entre comillas. Claro, llegó al servicio de urgencias o cardiología y no sobrevivió a las primeras 24 horas. Pero fuera de eso, que lleguen pacientes muy, muy deteriorados, fuera de eso no rechazamos ningún paciente que necesite marcapaso. ¿Alguna otra? Ahora, como cartón publicitario, es marcapasos, desfibriladores, el desfibrilador automático implantable, que es lo que hace: resucita a los pacientes que tienen una arritmia letal. El marcapaso, el dispositivo, detecta la arritmia, carga los capacitores y para el corazón. Y como sabemos, el corazón es totalmente automático, entonces si lo paramos vuelve a arrancar, y si no arranca lo estimula, de todas maneras, por si las moscas. Y el sincronizador ventricular, la estimulación biventricular, estimulamos el ventrículo derecho y la cara lateral del ventrículo izquierdo. Tenemos una clínica de insuficiencia cardíaca y bien, pacientes con fibrilación atrial. Tenemos 3 clínicas básicamente. Síncope, no le podemos llamar la clínica de muerte súbita por razones obvias. La clínica de insuficiencia cardíaca y la clínica de fibrilación atrial. Muy bien, pues muchísimas gracias.
la invitación a los nuevos geriatras, porque ya no son herreros, ya son geriatras. Felicidades por este reto, a inscribirse a la sociedad, ya lo pueden hacer. Recuerden que en este mes se respeta una cuota especial para todos ustedes, ojalá puedan pasar la voz a otras sedes. El trámite de inscripción lo hacen a través de Mercedes Juárez y del doctor Jorge Luis Torres, a quien envían todos sus documentos. También pues avisarles a los geriatras, a los socios, que estamos renovando la página de la sociedad. Se les está invitando a enviar sus datos para el link o el apartado que se tituló Busca tu geriatra, con la finalidad de que integremos una red de geriatras, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades, y que pues todos los que seamos ya socios podamos tener el contacto de todos. Se pueden enviar los datos directamente a la doctora Lisbeth, que ya está enviando ahora correos en estos últimos días para que ustedes puedan enviar sus datos. Y bueno, finalmente decirles que nuestro congreso, como se ha comentado previamente, ya tiene fecha, que será en el mes de agosto, que esperen el programa preliminar para que empiecen también a gestionar asuntos de su agenda para que lo programen. Y nuevamente agradecerles la presencia de hoy.